con la actividad que tenía pendiente yo con el equipo de capacitación, ¿verdad? Voy a hablar, ¿verdad?, sobre este libro. Antes de eso, pues vamos a dar algunas recomendaciones ahí, sobre todo, ¿verdad?, que guardemos silencio, porque a veces cuando nosotros platicamos, no solamente se interrumpen dos, sino que se interrumpe todo el grupo, ¿verdad? Y que pues aquí tenemos la ventaja, ¿verdad?, que no hay señal, no vamos a tener interrupción por celular. Entonces voy a hablarles, ¿verdad?, sobre este libro que se llama Venid y Exaltemos, que es un libro que nació después de que dice que Demos estaba en una noche de oración y le estaba pidiendo iluminación a Dios que cuál es el siguiente paso que tenía que dar la fraternidad. Porque después de que él sufrió tanto, ¿verdad?, él estaba en un momento de tribulación porque no podía fundar la organización, ¿verdad? Ya todos conocemos ese proceso. Y una vez que se consolidó el capítulo, ¿verdad?, él empezó a pedirle a Dios que qué era lo que seguía. Entonces vino, ¿verdad?, y en una noche de oración, de esas igual a las que tienen ustedes, ¿verdad?, de muchas horas de estar orando, ¿verdad?, de estar postrados. Entonces Dios le dio una revelación, ¿verdad? Y fíjense que al inicio en la introducción nos habla de algo bien interesante, ¿sí? Nos habla que dice que Dios inmediatamente a él le trajo a la mente lo que fue la vida de Esteban, que está en el libro de los Hechos. Y si ustedes leen ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, 7, parece, habla de que dice que Esteban fue el primer mártir que tuvo la iglesia, ¿verdad? Porque Esteban dice que fue sacrificado, fue apedreado, fue matado, incluso por los mismos sacerdotes, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, a él le vino a la mente, ¿verdad?, que esto iba a ser de sacrificio, ¿verdad?, que esto no iba a ser fácil. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es exaltar, porque dice que venir y exaltemos. Entonces dice que exaltar es alabar con exceso y colocar a alguien en una posición elevada, ¿verdad? Hace algún tiempo nosotros andábamos exaltando, andábamos elevando y hablándole a todo el mundo de un político, engañando a la gente, pidiéndole el voto, ¿verdad? Entonces, quizás andábamos equivocados, pero la función la andábamos haciendo nosotros, nada más que estábamos exaltando hombres. Entonces ahora, aquí en el libro se nos está pidiendo ya, y dice que habló Dios a Demos y le dijo, dile a los hombres que exalten a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que le digo, si los hombres me alaban, si los hombres me exaltan y ponen sus ojos sobre mí, yo derramaré mi espíritu sobre ellos como nunca antes se ha visto. Pero solo había una condición para que eso sucediera, y era que nosotros los hombres tenemos que exaltar a Jesucristo. Dije, si los hombres me exaltan, si ponen sus ojos en mí, entonces yo derramaré mi Espíritu Santo sobre ellos en forma que nunca antes se ha experimentado. Pero lo único que él pedía era que la condición es que exaltemos a Jesucristo. Y luego nos habla allí de que, porque es bien bonito alabar y exaltar a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos problemas, ¿verdad? Bien. ¿Verdad? Yo creo que, no sé, ¿verdad? De repente, antes de conocer a Dios es bien difícil que nosotros lo exaltemos ahí en la playa, cuando estamos rodeados de cerveza, ¿verdad? Cuando estamos con una mujer bonita. No sé si habrá alguien que se acuerde de decirle muchas gracias, Señor. ¿Verdad? O cuando usted se va, ¿verdad?, a ver a la libreta y empieza a ver, ¿verdad?, de que ya tiene un montón de números, ¿verdad? Usted lo primero que hace dice, voy a llamar a la Toyota. Entonces, y es bien difícil, ¿verdad?, que nosotros exaltemos a Dios
¿verdad? Mucho menos cuando estamos nosotros bien cerveceados, bien alegres. Entonces, miren, la mayoría de los adoradores y los exaltadores de Dios son forjados, ¿verdad? Y son hechos en el desierto, en los momentos más difíciles, ¿verdad? En esas noches, como decía Jorge Montenegro, en esas noches tenebrosas, en esas noches oscuras, en esas noches tan difíciles, allí es donde nacen los adoradores de Dios. Cuando a usted le llega la carta del banco y le dice, le damos un mes para que venga a cancelar o se va de la casa. Cuando usted está en una camilla de un hospital, cuando usted ve que un familiar, dicen hay que ponerle oxígeno inmediatamente, pero mira que se está muriendo. Esos son momentos difíciles, ¿verdad? Entonces es en ese momento en que nosotros sí le clamamos a Dios, ¿verdad? Y nos tiramos de rodillas, nos retorcemos, lloramos, ¿verdad? Entonces en esos momentos tan difíciles, cuando surgen, ¿verdad? Los verdaderos adoradores de Dios. Y miren, aún y cuando Dios a nosotros nos ha sacado, ¿verdad? Ya lo dijo el profesor Armando, el hombre anda feliz, ¿verdad? Porque no volvió a probar una gota de alcohol. Pero ya anoche él ya estaba enojado con Dios, porque había perdido la fichita. Entonces, mire, dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Israel de allá de la esclavitud, ¿verdad? Y ellos solo van llegando, dice, al Mar Rojo, y allí está la segunda prueba, ¿verdad? Difícil. Ellos van felices, dice, cuando Dios le ordena al ángel y les dice que se detengan allí, ¿verdad? Y oigan bien, en ese momento dice, porque yo en este momento voy a endurecer el corazón al faraón. Entonces, miren, todo era permitido por Dios. ¿Cuál era el objetivo? Dice, miren, y aún en esos momentos difíciles, ¿verdad? Cuando uno mira que está por perder la casa, cuando uno mira que un familiar está agonizando, siempre hay un ángel de Dios que está cerca de nosotros, ayudándonos y que no nos va a abandonar. Entonces, dice que el pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Y que nos sacan de allá y ya viene la otra prueba. Y venía, dice, el ejército del faraón encima del pueblo de Israel. Pero en medio dice que había un ángel, así como estaba la imagen anterior, va deteniendo, dice. Y dice que entre ellos y el ejército había una nube oscura que no dejaba avanzar al ejército del faraón. ¿Verdad? Y los que estaban del otro lado, pues solo miraban como neblina, que los protegía. Entonces, ¿qué era lo que Dios pretendía en ese momento? Que allí surgieran hombres que adoraran a Dios. Yo lo que quería era glorificarse y ver la magnitud de su poder cuando se abría el mar y que ellos podían pasar sorprendentes allí. Entonces, dice que no importa cuáles sean las circunstancias, dice que comencemos a exaltar a Jesús con un corazón puro y arrepentido, y Él nos dará la victoria sobre esas circunstancias. Ojo, ¿verdad? Habla ahí una palabra clave, corazón puro, ¿verdad? Porque miren, nosotros como adoradores hay momentos en que nos acomodamos también, ¿verdad? Y estamos ahí de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? El otro día me contaba una historia un hombre que dice que venía yo creo que era como algo como jocoso que me quería contar, ¿verdad? Me dice, fíjese, me dice que veníamos en el bus, me dice. Y allí me dice, venía una señora, una viejita, me dice, de esas que solo hablando de Dios y que solo hablando de Dios, ¿verdad? Y luego allí me dice, en San Juan se montó un hombre, me dice que andaba con gorro, me dice, y ya viejo. Y como en aquel gran sanboloteo, ¿verdad? Desde la carretera, el hombre la abrazaba, dice, a la viejita, y que le decía, te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de Satanás, y se viene aquella viejita. Cuando el hombre viene y se baja, ¿verdad? En la Jacualpa, dice, ya la viejita venía tranquila. Ya en el de San Andrés dice que se montó un muchacho bien galanote.
ojos azules, ¿verdad? Con sombrero, barbón. Y se sentó al lado de la viejita, ¿verdad? Y dice que ya empezó de vuelta a San Coroteo y en medio del molote el muchacho dice que la abrazaba. Entonces dice que ya la viejita ahí dijo, Señor, dice que se haga tu voluntad. Entonces, Dios lo que quiere dice que es que lo adoremos nosotros con un corazón puro, ¿verdad? Y no acomodados. Bueno, dice, luego viene aquí y dice una pregunta, ¿realmente tú necesitas al Espíritu Santo? Y vi que el libro de Demos dice que a él lo remontó, ¿verdad?, a la fiesta de Pentecostés. Y él llegó como un periodista y se paró, ¿verdad?, donde estaban subiendo en las gradas todos los discípulos. Y dice que voy a hablar con esto, voy a entrevistarlo. Y dice que ya iba a Pedro, y lo va a entrevistar, y que le dijo, Pedro, dice que ¿y usted que viene aquí? No, dice que le dijo, yo vengo a recibir el Espíritu Santo. Muchos le dijo, pero ¿y usted siendo un hombre que lo negó 3 veces? Siendo un hombre que le voló la oreja aquel delante de Jesucristo, dice que le dijo, ¿y por qué viene aquí? No, dice que yo vengo aquí porque yo necesito el Espíritu Santo para no volver a negar a Jesucristo. Y así de que fue entrevistando a otros y luego entrevistó a Tomás. Y dice que le dijo, Tomás dice que le dijo, ¿y cómo es que vos venís aquí? Dice que le dijo, y si vos sos un incrédulo, que vos dijiste que hasta que no metieran los dedos no podías creer que Jesucristo había resucitado. Pues por lo mismo, dice que le dijo, yo vengo aquí a recibir el Espíritu Santo porque yo no quiero volver a dudar del poder de Jesucristo y de la resurrección de él. Entonces, ahora trayéndolo a la vida de nosotros, ¿verdad? Preguntémonos si nosotros en realidad lo necesitamos. Porque yo no sé de qué mundo vienen ustedes. Yo sé que los carros no quieren volver jamás a probar una vasada de chicha, ni este hombre una cerveza, ni ustedes volver a esos caminos que caminó los que anduvieron. Entonces, para eso solo nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, para no regresar atrás. Y ojo con algo que sucedió allí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos permanecían unánimes en oración. Y ojo algo que se dio allí, dice que el libro que hubo una gente que no recibió el Espíritu Santo. Y eran los que pasaban en la iglesia. Dice que los sacerdotes no lo recibieron. Ellos miraban que algunos estaban como borrachos y que habían bebido. Otros que hablaban en lengua. ¿Y por qué nos dice que ellos no recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos no estaban preparados. Ellos no adoraban. Y dice que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Entonces, que por eso tenemos nosotros que estar preparados. Luego tenemos, ¿qué sucede cuando ya nosotros recibimos el Espíritu Santo? La Biblia y el libro nos habla allí de que hubieron miles de transformados, hubieron bautizados, otros hablaban en lengua. Y si nosotros lo traemos a la organización de nosotros, pues todos podemos ver, ¿verdad?, lo que sucede en los saberes, lo que sucede en los eventos. Cómo el poder de Dios se manifiesta y después de nosotros ser, como dice don Paco May, una palabra que tiene que ser como mostreco, ¿verdad? Nosotros empezamos, ¿verdad?, a pensar en no, tenemos que ordenar la vida, decimos, tenemos que casarnos con la señora, ya estamos viejitos. ¿Verdad? Después de que hemos sido tan machistas y que decimos, yo de casarme tiene que ser con motos y cosas, pero no nos tenemos en la casa. Entonces viene Dios, ¿verdad?, y empieza a transformarnos a nosotros. Y allá levantan la mano, ¿y cuántos vienen por primera vez a él? 200 personas. Y si usted se va a entrevistar uno por uno, que si van igual, todos le van a decir, jamás había experimentado esto. Entonces, miren, el poder del Espíritu Santo se sigue manifestando. Y nosotros podemos ver que en la fraternidad hombres hablando en lenguas,
hombres con diferentes dones, ¿verdad? Liberando a personas cuando están atadas por demonios, personas enfermas que son sanadas con una oración. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego viene otro interrogante acá que nos dice, ¿estás dispuesto a seguir a Jesucristo? Y hay una cita allí que dice, vive el Señor y bebe tu alma, que no te dejaré. Que dice que eso le decía Eliseo a Elías. Porque dice que vuelta que daba Elías, iba Eliseo atrás. Y como andaban en espíritu, porque hay momentos en que a uno le estorba a la gente, porque dice que tenía una conseguidita allá y este no me la echaba y yo atrás. Y yo no quiero que se dé cuenta. Entonces, como estos andaban en espíritu, dice, entonces le llamaba la atención, ¿verdad? A Eliseo y le dijo, y solo atrás. Entonces él decía esa frase, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Pero él le preguntó qué quería, y le dijo, yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Y cuando Elías fue levantado, dice que se cayó el manto, se le cayó el manto que estaba. Y entonces ahí lo contó Eliseo, y Eliseo pudo hacer cosas grandísimas como las que hacía Elías. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer el papel de Eliseo, ¿verdad? ¿Y a quién tenemos que seguir nosotros? A Jesucristo. Pero el problema de nosotros es que Jesucristo iba a estar ayer allá en San Andrés y nosotros no quisimos ir. Y Jesucristo va a estar allá en Cimatepec el sábado y a saber si vamos a seguir nosotros para allá. Y Jesucristo va a estar el domingo ahí en Santo Tomás y a saber si nosotros lo iremos a seguir también. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Cuando uno empieza a emocionarse, lo que ya dijimos anteriormente, y empieza a decir un montón de cosas y luego no le conoce al Señor. Entonces necesitamos nosotros ser de una sola pieza, ¿verdad? Por eso dice la palabra que sí sea así y que no sea no, ¿verdad? Entonces, luego dijo Jesucristo, ¿verdad? En Juan 17:24 dice, Padre, dice, yo quiero que los que me han dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Entonces, él está diciendo, yo quiero que aquellos 6 que están ahí en aquella escuela estén conmigo allá donde estoy. ¿Verdad? Pero es una decisión de nosotros. Porque si usted le vuelve a dar el proceso para atrás, entonces a usted o otro que le va a decir que ya sabe cuándo se lo va a llevar. Ahora dice que es el Espíritu Santo. Dice que es el tercer miembro de la Trinidad, que es la gloria de Dios viniendo en nuestra vida. Y la misión que tiene el Espíritu Santo es guiar al hombre a una amistad con Dios. Por allí, no sé, tengo una como media confusión, estaba viendo yo que dice que no es ustedes que han leído más en la Biblia que cuando sea el día de la tribulación el Espíritu Santo se va a ir. Hay algo que va a quedar una sola confusión. Pero luego leí a otro y decía que era una mala interpretación porque los que tenemos el Espíritu Santo y lo vamos a seguir teniendo. Ahora va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Y la gente de Dios no va a sufrir esa tribulación. Y por eso estamos ahora aquí en Bolón, porque andamos luchando nosotros y perseverando para que no nos toque pasar ese momento tan difícil. Ahora nos habla ahí también, ¿verdad?, de que debemos utilizar correctamente los talentos dados por Dios. ¿Verdad? Ya lo dijimos, dice que aquí de repente hay mucha gente que tiene este talento, ¿verdad?, de poder dar una charla, de poder dar una conferencia,
pero es gente que va a enterrar ese talento, porque no quieren servir. Se lo llevan. Y nosotros como humanos, dice, a veces miramos y decimos, pues este hombre, qué bonito habla, este hombre sí está bueno para esto. Pero ese hombre jamás tiene la disponibilidad de querer servirle a Dios en esa forma. Otros que Dios les ha dado el don de la sanidad, pero tienen miedo, son cobardes y no quieren orar por la gente. Entonces, no estamos haciendo uso correcto de los talentos. Allá, en la palabra de Dios, nos habla de que a uno primero le dio cinco talentos, que a otro le dio 3 y que a otro le dio solamente 1, pero allá nos habla de cuestión económica, ¿va? Para hacernos la comparación. Pero aquí nosotros, recuerde que Dios pues nos da a nosotros algunas virtudes, nos da algunas cualidades, ¿verdad? Para que podamos servir en la obra. Pero nosotros no queremos hacer nada. Y a veces somos tan cobardes, ¿verdad? Que ni siquiera el día de las elecciones, el día no vamos, porque no queremos quedar en nada. Y para lo único que servimos a veces es para ir a llenar la papeleta y a pedirle a Dios. Entonces dice aquí que tenemos que funcionar en este ministerio que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el que nos ha dado a nosotros? Pues es nuestra organización, que es la fraternidad. Yo estaba recordando que el lunes pasado tuvimos una media discusión, ¿verdad? O estuvimos ahí hablando de que hay un muchacho que se quiere casar, ¿verdad? Que es parte del proceso que ha sentido de que quiere ordenar la vida. Pero allá en la iglesia donde está, que le dijeron de que este ni existe de la fraternidad. Y yo estaba preocupado porque el muchacho ya tenía como un mes de no asistir con 2 hermanos. Entonces el lunes llegó a la reunión de trabajo y le digo yo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces ya empezó a contar él, de que en la iglesia le habían dicho de que si se quería casarse no tenía que volver a la fraternidad. Y me dice, va. ¿Le pusieron condiciones? Sí, entonces dice, y el otro hermano mío dice, pues está en lo mismo, porque está yendo a la iglesia. Pero yo le digo a él, de que yo el viernes siento de que aquella inquietud y siento desesperación. Los viernes. Y que yo siento me hace faltar, y yo ya entendí que es la fraternidad. Y que yo nací en la fraternidad, y que yo tengo que seguir la fraternidad. Entonces, y a mí me sucede lo mismo. Yo vine a la fraternidad, yo estoy agradecido con la fraternidad porque aquí Dios pues puso misericordia en unos hombres para que me llevaran a mí y Dios aquí pues me ha liberado de un montón de cosas horribles que había en mi vida, ¿verdad? Entonces aquí sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu Señor. Entonces Dios los va a recompensar a todos ustedes, ¿verdad? Por ese sacrificio que han haciendo aquí. Porque han sido fieles, ¿verdad? Y han dado un paso al frente y han dicho que están dispuestos a servirle al Señor en este trabajito pues, que hoy estamos recibiendo. Luego dice que la cosa más grande que un hijo de Dios puede hacer es exaltar a Dios. Y como les decía, pues hay que alabar a Dios en todo tiempo. Porque, mire, yo vuelvo y repito, ¿verdad? Hay un hombre, voy a decir en nuestro capítulo, porque es cierto. Ese hombre fue de los primeros que fundó el capítulo, ¿verdad? Y es el hombre de los que nos han ido guiando a nosotros, que somos más nuevones allí. Y era el hombre que nos decía, hay que orar, decía, a las 5 de la mañana. Y allá donde vamos a orar hay una piedra grande, ¿verdad? Y como esta, y venía el hombre y la había agarrado, y esta es la piedra mía. Y
y ya se le respetaba el lugar. Pero ya tiene un montón de tiempo que no volvió a llegar. Hasta la piedra le dije. Entonces le tomé una foto y le mandé la piedra y mira, piedra está haciendo más grande. Y el que le iba a desaparecer no volvió a llegar. No, me dice, pero es que mire, yo estoy llorando 3 veces, me dice. 3 veces, me dice, en la medianoche, me dice, en la madrugada, me levanto, ¿verdad? Pero de ahí el hombre me dice a mí, es que yo estoy enfermo de la próstata, me dice. Entonces el hombre ora, ¿verdad? Porque Dios le siente que la vejiga tiene que ir a despaciar. Entonces no es, miren señores, no es porque en realidad sientan en el corazón que queremos orar, ¿verdad? Sino porque esa necesidad, ¿verdad? Lo hace levantarse a usted. ¿Verdad? Y claro, en medio de la enfermedad, sabiendo que está enfermo, ¿cómo no orar? Entonces, si usted está bien alentado, si hace las 8 de la mañana y usted no se levanta. Entonces, dice el Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas en mi vida. Don Carlos pues sabe cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en su vida, ¿va? Y por eso el hombre está alabando, está exaltando a Dios, ¿va? Porque ya hoy no amaneció de goma, hoy domingo. El profesor Armando tampoco, su servidor tampoco. De repente el profesor Hamlet, el doctor Hamlet, le da gracias a Dios, ¿va? Porque ya no está afligido con el banco, creo yo. Y así ustedes también, ¿verdad? Dios ha hecho maravillas en las cosas de nosotros y por eso, ¿verdad? No estamos nosotros agradecidos, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel con nosotros y por eso andamos aquí, ¿verdad? Por agradecimiento, porque de repente ya estuviéramos nosotros sentados haciendo otra cosa en la casa. Luego nos dice que la adoración y la exaltación a Dios no son opciones, sino que son prioridad, la prioridad más alta en la palabra de Dios. Cuando usted recibe una llamada y esa llamada no tiene nombre, hay una vez que uno vuelve a poner el teléfono. Porque saber quién será. Quisiera cobrar. Sí. Será el gallo más caído. El banco está igual que. Entonces viene usted y vuelve a poner el teléfono. No. Pero cuando usted mira que es de alguien que le va a solucionar un problema, para usted antes de que suene el teléfono, entonces lo mismo sucede, dice, con Jesucristo. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos esa verdadera comunicación constante con Él, Dios inmediatamente nos manda esa respuesta. ¿Verdad? Y como ustedes ya ratito estaban hablando de Cristo, que uno lo había perdido y lo volví a hallar, el doctor Hamlet contó otra, y dice que a mí me sucedió algo sorprendente el viernes. Nosotros teníamos una hermana que estaba bien mal, bien grave, y dijo la hermana mayor, la voy a llevar a la Esperanza porque tengo que ir a hacer un mandado, dijo, voy a ver si no se me muere por el camino. Y se la llevaron para allá, ¿verdad? Y una vez que llegaron allá, pues la dejaron internada en una clínica. Y lo bonito es cuando ya mandan a decir por tal día cuánto es el precio por día. Y aquí nos vamos a dividir entre tantos, dijeron. Y lo tuvieron como 4 días. Entonces ya cuando mandaron la factura el viernes, ya era bien alta. Pero yo dije, de todas maneras, yo lo doy dije, sin renegar. Y saben qué les voy a decir, fíjense que yo hacía como 4 días, yo había llamado a un sobrino mío que trabaja en el café de Santa Bárbara y le dije, si tenés acceso ya al sistema, revisame, le dije, yo si no me hicieron un depósito de una retención. Entonces yo le tomé una foto y me la mandó, y ahí estaba el dinerito. Pero lo sorprendente es que cuando yo llegué al banco, había más de lo que el cipote me había mandado a mí en la fotografía. Y estaba la cuota
que yo tenía que pagar, dice, por los hermanos de más. Yo me quedé sorprendido y yo miraba acá y dije, ¿será que está mal este cuento? Y le digo a la muchacha, voy a sacar tanto. Y dije, me va a decir seguro que no es eso lo que tengo. Entonces me quedé sorprendido, ¿verdad? Cuando la muchacha me contó el dinero y yo revisé el saldo y dije que el Señor me había depositado y de la cuota que yo tenía que pagar por la salud de la hermana mía. Entonces miren cómo Dios, ¿verdad? En los momentos difíciles se manifiesta en la vida de uno. Y siempre está como un ángel ahí, guardándolo a uno y ayudándolo a cada momento. Entonces dice que la adoración es responsabilidad de cada persona en la congregación o donde se encuentre y es una respuesta del corazón. Lo hacemos porque agradecimiento. Y en muchos casos, pues, la mayoría de las cosas adoramos a Dios y le clamamos y le pedimos porque estamos necesitados. Y luego dice que algo que le agrada y le encanta a Dios es la alabanza. Qué bonito sentimos nosotros hace un momento, cuando pusimos la alabanza que pidió el profesor Armando, cuando decimos su gloria está cayendo sobre mí. Y dice que son claves en la guerra espiritual. Y nos da una cita ahí, que cuando Pablo y Silas cayeron presos, dice que empezaron a orar, ¿verdad? Y empezaron a alabar a Dios, a cantar. Y los demás presos dicen que los oían, ¿verdad? Quizás bien pasados de cerveza, ¿verdad? Porque están cantando y gritando. Pero sucedió algo sorprendente, dice, ¿verdad? Y dice que en ese momento se dieron vueltas las paredes de la cárcel y salieron beneficiados hasta los otros que saber por qué estarían presos allí, ¿verdad? Y hasta los guardias que estaban ahí cuidando los que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el poder de la alabanza y la oración a Dios son de grande, ¿verdad? Y hacer cosas tan sorprendentes que pareciera que para nosotros los humanos pues son prácticamente imposibles, ¿verdad? Entonces ya para terminar nos da un mensaje y el libro y dice: hombres, el mundo actual continúa crucificando a Jesucristo por la abundancia de pecado. No sé si ustedes comparten eso, sí o no, ¿verdad? Porque ahorita estamos en momentos difíciles donde está terminando hasta el amor, ¿no? Porque ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo hijos matando a la mamá, hijos matando al papá, hermanos matándose entre ellos, ¿verdad?, peleando por una tarea de tierra y tantas cosas, ¿verdad?, que están haciendo, ¿verdad?, que la gente se aleje de Dios. Y nos hace ahí, ¿verdad?, la reflexión que si queremos ser uno de los que recibiremos poder, el poder de Dios como nunca antes lo hemos conocido, para ordenar a los ojos de los ciegos que se abran y que obedezcan. Ya para terminar, quiero contarles parte de una experiencia que hemos tenido nosotros como capítulo, ¿no? La vez pasada nos llamaron de un lugar, ¿verdad?, que es un lugar muy famoso para la brujería y la hechicería, una aldea de Dolores en Tibucán. Y había un hombre que había estado en el capítulo de nosotros que nos llamó y dijo: vengan a hacer una oración por mi esposa, si ustedes pueden hacer algo, porque han venido varios y no han podido hacer nada. Pues mire, agarramos, ¿verdad? Ya dijeron ustedes que se necesita ir ayunado, orar, con la palabra, ¿verdad? Agarramos también, íbamos 4. Y cabal, ¿verdad? Miren, cuando íbamos bajando ya al lugar donde estaba la mujer, empezamos a sentir aquello horrible. Porque era solo para abajo y en medio de un gran piedrero y ya casi no se miraban casas. Y llegamos y en un cuarto como de 2 por 3 estaba la muchacha encerrada. Cuando abrieron una ventanita vimos cómo estaba dañada la pared y el olor que se venía, no la sacaban. Y empezamos a orar allá alrededor de la casa, ¿verdad? Y luego aquellos ordenaron, ¿verdad?, que la sacaran. Y lo sorprendente fue que la muchacha salió, se fue para donde me iba y me agarró abrazada. Y no crean que yo me sentía alegre, ¿verdad?, con mi abrazado, porque yo era lo que esperaba que digo, ya me agarraron de aquí, pues a ver qué otra cosa.
Y sabe qué es lo raro, que ella me dijo, que me va a enseñar a leer. Y decía, A, E, I, O, U, decía ella. ¿Cómo sabía esa muchacha que yo? Pues empezamos a orar, ¿verdad? Por ella, y luego nos dimos cuenta ahí de que ellos estaban llenos de cosas de brujería. Tocó que quemaron un montón de amuletos que les habían dado, ¿verdad? Y tocó que quemaron donde ella dormía. Pero lo sorprendente es que Dios hizo el milagro allí, ¿verdad? Y la muchacha se fue liberada y nos regresamos nosotros. Y el gran problema que ella tenía es que ella estaba viviendo con un hombre que era casado. Bueno, siguen juntos, creo, ¿verdad? Pero esa cuenta la tienen que dar ellos. Hace como un mes nos llamaron a través de emergencia aquí para la mina, que había una muchacha que llevaba 3 días que ya no podía, no hablaba. Y nos alistamos de vuelta, ¿verdad? Y nos fuimos a la guerra espiritual. Miren, llegamos allí, ¿verdad? Y nuevamente en un cuartito así, que solo cabía la camisa matrimonial y allí solo podía entrar uno aquí, estaba la muchacha. Y el muchacho que vivía con ella empezó a contarnos de que allí alrededor de la casa ella miraba a un hombre. Y que el hombre la perseguía allí, ¿verdad? Y que no la dejaba tener gusto, que le decía picardía, le tiraba piedra, le tiraba tierra. Y la última vez dice que el hombre llegó a un caballo y le dijo, montate. Y cuando ella no se quiso montar, el hombre se tiró y la dejó aquí y la dejó sin poder hablar. Y solo se le veía que roncaba y tenía 3 días que estar con fiebre. Llegamos nosotros, ahí hicimos lo mismo, empezamos a orar alrededor de la casa. Y como estaba envuelta de cobijas y de gorros, pues no se averiguaba quién era. Y miren que después de tanto orar ahí alrededor de la cama con ella, la muchacha empezó a hablar. Y me dice, Germán, me dice, anda paseando. Y me quedo otra vez sorprendido yo, porque dije, bueno, ¿cómo es esto? Que todo es conmigo. Entonces, mire que después ya la muchacha siguió platicando. Y dije, yo quiero probar, dije, si en realidad esto viene de Dios, ¿cómo? Le digo, y me conoce usted mi signo. Usted es hijo de doña Cristina. Le dije, a mí. Entonces, después de que ella se identificó conmigo, yo sabía que ella la conocía. Pero miren, la muchacha se puso, va a llorar, ¿verdad? Porque Dios le devolvió el habla, ¿verdad? Y así pues se manifiesta Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, y lo único que necesita, ¿verdad?, es tener ese contacto permanente con Él, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere en esta fraternidad, para que nosotros seamos adoradores, que nosotros seamos exaltadores. Ahora, que lo tremendo es que nosotros, ¿verdad?, no queremos hacer eso. Y una vez vi que se cayó el capítulo de Belén, ahí estábamos en una reunión del presidente. Bueno, le dijeron al presidente, ¿y qué pasa? Le dijo con el capítulo de Belén, que fuimos a dar testimonio y toda la señora tuya estaba allí. Porque en la casa de él hacían los eventos del presidente. No, pues es que yo no estaba ese día, pero ahí llegué, dijo, cuando ya iban de camino, se hizo el evento con los dos, ¿verdad? Con él y con la señora. Y pues allí le empezaron a confrontar a él, le dijeron, bueno, ¿y en qué puesto estás orando ahorita? ¿Dónde se están reuniendo para orar? Entonces el hombre fue bien sincero y dijo, no, dijo que yo estoy orando acostado. ¿Verdad? Entonces nosotros buscamos a veces solo la comodidad. ¿Verdad? Sí. Entonces, como ya no hay tribulación, ¿verdad? Entonces, acostado, dijo el hombre. Y por eso la obra se había levantado bastante, porque él estaba acostado. Entonces, yo les agradezco, ¿verdad?, por haberme escuchado. Vamos a hacer una oración para terminar, porque creo que me pasé de tiempo. Nos vamos a poner de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque estamos llegando a la parte final de esta reunión.
Gracias, Señor, porque nos diste este privilegio de poder hablar de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú te quedes en nuestro corazón, que tú mores en nuestro corazón, para que seas tú el que hables, que sigas hablando, Señor. Si algún día nos toca, Señor, seguir en esto, pues que seas tú guiándonos, iluminándonos, para que podamos seguir adelante, Señor, porque estamos en este proceso. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice también a estos hombres, también, Señor, que Gracias, Señor, y te pedimos también, Señor, que nos des ese don de ser adoradores, de ser exaltadores, Así es, Señor. para que podamos tener esa cercanía, para que podamos tener ese contacto contigo y que podamos, Señor, continuar sirviéndote. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.